Hola, muy buenas a todos protectores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo a presentarles lo que sería un tipo universo alternativo, AU o fanfic. Se titula Odem Opposita. Muy bien. Todos conocemos el universo de lo que vendría siendo el lore de Codem, ese mundo de Odem. Un mundo marcado por guerras, decisiones, capaces de alterar el destino mismo de la existencia. Todos conocemos el nombre de Saikan, el Adendei que observó a la humanidad con una fascinación que terminó consumiéndolo. Aquel que, maravillado por el potencial de los humanos, creyó que debía guiarlos, moldearlos, conducirlos hacia un futuro perfecto, incluso si para lograrlo debía arrebatarles su libertad completa. Pero la perfección impuesta jamás nace sin conflicto. Sus propios hermanos, Shilan, Ennis y Miste, ellos se opusieron a su visión, y fue entonces cuando comenzó la guerra. Una guerra que dividió cielos, consumió naciones y dejó cicatrices que ni el tiempo ha podido borrar. Un conflicto cuyas consecuencias siguen resonando incluso ahora, en cada rincón de Odem. Pero, ¿qué ocurriría si la historia hubiese tomado otro camino? ¿Qué pasaría si los roles hubieran sido invertidos? Si aquel destinado a convertirse en tirano hubiera sido el Salvador y aquellos que juraron proteger el equilibrio se hubieran convertido en los heraldos de la destrucción. Este es otro universo, otra línea del destino, un mundo donde Saikan representa la luz y Ennis, Shilan y Miste son quienes arrastran a Odem hacia la oscuridad. Bienvenidos a Odem Opposita. Parte 1. Existen momentos capaces de cambiar el destino de mundos enteros. Momentos tan pequeños que para la mayoría pasarían desapercibidos. Una conversación, una decisión, una simple idea. Y sin embargo, de ellos pueden surgir guerras, imperios o tragedias imposibles de detener. En aquel entonces, nada parecía fuera de lo normal. Saikan observaba a los humanos desde la distancia. Contemplaba uno de sus logros con una fascinación difícil de describir. Veía cómo construían, cómo aprendían, cómo tropezaban y volvían a levantarse. Como criaturas tan frágiles, eran capaces de crear maravillas que incluso otras razas mucho más antiguas jamás habrían imaginado. Para muchos Adendei, los Seleid simplemente eran otra especie dentro del vasto mundo de Odem. Pero para Saikan eran algo más, eran una posibilidad, una prueba de que la conciencia podía abrir caminos que ni siquiera los seres más poderosos eran capaces de prever. A pocos metros de él se encontraba Shilan, su hermano. Mientras Saikan admiraba el potencial de la humanidad, Shilan dirigía su atención a algo completamente distinto: el equilibrio, los flujos de la energía, los ciclos de la vida y muerte, las incontables variables que mantenían estable la existencia misma. No observaba a los humanos con admiración, los observaba como una variable dentro de una ecuación, un elemento que podía fortalecer el equilibrio o destruirlo. Y mientras uno veía esperanza, el otro comenzaba a ver peligro. Una diferencia aparentemente insignificante, pero que con el paso del tiempo terminaría separando a dos hermanos destinados a caminar por caminos completamente opuestos. Saika menciona:
Los humanos son sumamente fascinantes. ¿No piensas lo mismo, hermano? Seikan no estaba observando cualquier aspecto de los Eleid. Estaba contemplando su mejor lado, la compasión, la bondad, el amor y la creatividad humana. Veía cómo los humanos se juraban amor eterno bajo la luz de las estrellas. Cómo familias enteras luchaban por permanecer unidas, incluso en los momentos más difíciles. Veía cómo transformaban simples piedras y ramas en utensilios y herramientas capaces de cambiar su propio mundo. Cómo tomaban un trozo de roca o un puñado de pigmentos y los convertían en pinturas, esculturas y obras que contaban historias mucho después de que sus creadores hubieran desaparecido. También observaba cómo se ayudaban entre sí, incluso cuando no compartían sangre, incluso ni siquiera se conocían y aún así se ayudaban. Veía al viajero que ofrecía comida al hambriento, al desconocido que arriesgaba su vida por salvar a otro, al niño que compartía lo poco que tenía sin esperar nada a cambio. Saikan observaba aquello que hacía a los Eleid especiales. Shilan. Son simplemente Eleid, hermano. Una raza más en el mundo. No tiene nada de especial. Tal vez su conciencia. Saikan responde. Siempre eres demasiado frío, Shilan. Yo pienso que los humanos sí tienen algo especial. Después de todo, su conciencia es increíble. Tú acabas de admitirlo. Shilan responde. "Mm, también puede ser un gran peligro, y lo sabes. Hubieron otras razas con algo de conciencia como los bardos. Y por lo que se ve, esta nueva raza es más destructiva." Mientras tanto, Shilan no veía lo mismo que Saikan. Donde su hermano veía compasión, él veía la debilidad. Donde Saikan veía el amor, él veía la obsesión. Donde Saikan veía la creatividad, él veía herramientas cada vez más eficientes para destruir. Shilan observaba cómo los Seleid rompían el equilibrio una y otra y otra y otra vez. Veía los asesinatos, las guerras, el odio, las traiciones, la ambición desmedida y la crueldad de aquellos que estaban dispuestos a sacrificar a otros para obtener poder. Veía ciudades enteras consumidas por el conflicto creado por los propios Eleid. Veía gobernantes que envidiaban a miles, o veía incluso a otros que enviaban a miles de soldados inocentes a morir por su propio orgullo. Veía individuos capaces de destruir todo aquello que decían amar. Y mientras tanto, Saikan contemplaba las virtudes de la humanidad. Shilan veía todos y cada uno de sus defectos. Porque para Shilan, los Seleid no eran una raza prometedora, eran una amenaza. Una amenaza para el equilibrio, para el orden y para el futuro mismo de Odem. Y cuando más los observaba, más convencido estaba de que, en efecto, debían ser controlados antes de que fuera demasiado tarde. Saikan. Tal vez. Pero aún así, quizás una pequeña guía. Solo para evitar que hagan cosas que los autodestruyan. Aunque tal vez eso sería innecesario. Después de todo, el equilibrio y la libertad es sobre todo, ¿no? ¿No? Hmm. ¿Viste lo que han hecho, hermano? Tal vez creo que en esto estoy de acuerdo contigo. Necesitan una guía para que no destruyan todo. Eh, bueno, tampoco es para que digas eso, hermano. ¿No lo recuerdas? Tenemos que mantener el equilibrio y no intervenir sobre todas las cosas, dejar que crezcan por sí mismos.
Hermano mío, los Seleid son seres especiales. Sí, lo reconozco. Y sí, bueno, en todo caso, si son especiales, tal vez deberíamos de controlarlos. Saikan responde. ¿Y cómo crees que deberíamos controlarlos exactamente? Shilan. Eso será cosa del futuro. Después de todo, hay otros reinos por los cuales podemos influir en ellos. O si no, simplemente podemos corromperlos. Saikan responde. ¿Qué fue lo que dijiste exactamente? Eso estaba prohibido. Es tan prohibido como el drenar la energía de los seres vivos. Shilan responde. Tenemos mucho poder, hermano. Además, solo viendo lo que hacen los Seleid, es obvio que hay que controlarlos. Y hay cientos de formas de lograrlo. Hay algunas que me agradan más que otras y que veo más convenientes. Saikan le responde a su hermano. Te refieres a la vinculación, ¿no? Pero eso solo hace que seamos uno, no nos da control sobre ello. Tú, tú- tú no te refieres a la vinculación, ¿verdad? ¿Acaso, acaso te refieres a... Shilan le responde. Exactamente a eso. Tal vez deformaría un poco a los Eleid. Sería la mejor opción. Después de todo, es el mejor control que les podemos dar. Saikan responde. Oye, espera, hermano. Hay otros modos. Mira, si encuentro otro modo no tan agresivo, tal vez podríamos usar ese otro modo. Aunque aún así, para hacer eso, primero tendrías que conseguir la aprobación de todos los demás del consejo. Y además, otros de nuestros hermanos se van a poner en contra de eso, ¿no? No creo que estén de acuerdo con controlar una raza. Shilan responde. No importa. Es fácil hacerlos cambiar de opinión. No te preocupes, Saikan. Yo me encargo de eso. Mira, ¿te parece bien si te doy 3 años para que encuentres ese otro modo? Si dentro de 3 años no encuentras ese otro modo, pues me temo que no va a ser muy bonito para los Eleid. Saikan responde. "Ah, sí, encontraré otra manera, ya verás. Solo espera, ¿de acuerdo? Sé que hay otro modo que no es tan agresivo. Solo dame tiempo, por favor. Fin. Saikan se retiró acompañado por Avises, con la mente llena de dudas. Sabía perfectamente a qué se refería Shilan: corrupción, una práctica prohibida, un poder que jamás debía ser utilizado sobre razas conscientes. Hasta donde Saikan entendía, aquel don solo podía emplearse sobre criaturas inferiores como los Ixin o los Rots, seres cuya voluntad sea bastante moldeada, sin alterar el equilibrio del mundo de forma significativa. Pero los Seleid eran diferentes, poseían una conciencia, poseían libertad y sobre todo poseían la capacidad de elegir. ¿Acaso en verdad era posible corromper algo así? Saikan no lo creía, no quería creerlo. Sin embargo, mientras él se alejaba con la esperanza de encontrar una solución pacífica, su hermano ya había comenzado a recorrer un camino mucho más oscuro. Porque Shilan no hablaba por hablar. Después de todo, nunca lo hacía.
cada palabra que pronunciaba era una pieza dentro de un plan que llevaba mucho tiempo construyendo. Un plan silencioso, meticuloso y muy aterrador. Durante los años que Saikan estaría ausente, Shilan comenzaría sus propios experimentos. Observaría a los humanos, analizaría sus miedos, sus deseos, sus debilidades. Y si la corrupción no era suficiente, había otros métodos. Métodos mucho más crueles, mucho más eficaces. Después de todo, los Adendei poseían poderes capaces de alterar la esencia misma de la vida, absorber la energía vital, deformar cuerpos, quebrar voluntades, convertir el miedo en obediencia. Y para Shilan, aquello no era maldad, era necesidad, era lógica, era el equilibrio mismo. Porque si una raza representaba una amenaza potencial para el mundo, entonces sí debía de ser controlada, sin importar el costo, sin importar cuántos inocentes tuvieran que sufrir, sin importar cuántos debieran desaparecer. Y no estaba solo en esa idea. Ennis compartía la misma visión. Ambos estaban convencidos de que el equilibrio debía preservarse a cualquier precio, incluso si eso significaba exterminar civilizaciones enteras. Después de todo, no sería la primera vez que lo hacían. Ya lo habían hecho antes, mucho tiempo atrás, con los bardos. Una raza que alguna vez desafió los límites establecidos y cuya existencia terminó reducida a ruinas y recuerdos. Por eso Shilan no lograba comprender a su hermano. No entendía por qué Saikan insistía en ver esperanza donde solo había peligro. No entendía por qué defendía a los Eleid. ¿Por qué decía que los Eleid tal vez eran un poco diferentes o especiales? No sabía. Y mientras Saikan emprendía su búsqueda, convencido de que todavía existía otro camino, Shilan observaba el horizonte, esperando, calculando, preparándose, porque si su hermano fracasaba, él se aseguraría de que los humanos jamás volvieran a tener la oportunidad de decidir su propio destino. Hola, muy buenas. Muchas gracias a todos por haber escuchado este pequeño piloto, primer capítulo de Odem Opositat. Dependiendo qué tanto apoyo reciba, qué tanto se vea bien comentado, se verá si se hace la continuación o no. También, como verán, no es la mejor edición, ni los mejores paneles, ni nada de eso, pero se hace el esfuerzo. Así que, dependiendo qué tanto apoyo reciba este primer episodio, este piloto, se verá la opción de posiblemente continuar y llegar a ser tal vez el episodio 2 o más. Como dije, todo depende del apoyo que reciba. Si se ve bien recibido, pensaría en hacer el segundo episodio. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Que tengan un excelente día, noche o tarde, dependiendo en el horario que nos estén escuchando. Así que, debido a cómo lo que estamos, muchas gracias a todos ustedes, protectores. Sigan defendiendo sus bios.